Ahora la entrega de proyectos ya no es como antes. Antes se entregaban solo planos, ahora se entregan sólidos 3D y además cada sólido tiene que tener sus elementos de medida, que lo conocemos como CD parámetros. Si tienes muchos problemas con ese aspecto, con ese tema, quédate para ver este video en donde aprenderás cómo establecer los CD parámetros a todos tus sólidos de una manera sencilla y rápida. Aquí vamos. Establecer los CD parámetros a los sólidos puede ser un proceso muy tedioso, especialmente si se cuenta con cientos o quizá miles de sólidos. Pero bueno, afortunadamente se puede hacer el trabajo recurriendo a algún tipo de programación o de repente a algunos programas que vienen con fabricantes ya conocidos como por ejemplo Autodesk. El problema es que hay que contar con ese tipo de software que normalmente pues cuesta miles de dólares. Pero la buena noticia es de que nosotros podemos recurrir a una herramienta que hace el proceso directamente. No se necesita hacer más. Así que en este video vamos a ver cómo usar esta herramienta para poder establecer los CD parámetros. Lo primero que vamos a ver es, bueno, suponemos que ya sabemos de qué se trata los CD parámetros y cómo establecerlos y cuál es el objetivo normalmente, ¿no? Pero de todas maneras, no está de más hacer un repaso. Por ejemplo, acá tenemos es una red, tuberías, y lo que se muestra son sólidos, y bueno, también están las tuberías ahí. Pero vamos a establecer los CD parámetros al corte, a relleno, por ejemplo, ¿no? Para que esté disponible la información. Entonces, si hacemos clic, por ejemplo, en uno de estos sólidos y vamos acá a propiedades, en la ventana de propiedades, bueno, me muestran cuáles son los CD parámetros, pero no están completos, no están llenados. Entonces, bueno, el adicionar los CD parámetros a los sólidos es un proceso que se hace previamente. Entonces, para este ejemplo, se supone que ya los sólidos deben de ya de tener el CD parámetros. Es decir, lo que vamos a ver es establecer los CD parámetros, pero los valores de esos parámetros, no el C de parámetros en sí, porque el C de parámetros se tiene que establecer de una forma independiente, hay varias formas de poder hacerlo. Entonces vamos a recurrir para esto a una herramienta que se llama AEC Manager. ¿Dónde ubicamos para descargar esta herramienta? Bueno, para eso vamos a la página web del desarrollador, la empresa es AEC Interface. En esta página web, cuya dirección también la voy a estar dejando en la línea de descripción del video, es www.aecinterface.com. Entramos ahí y nos dirigimos a aquí en el menú. Ahí, bueno, tenemos información acerca de la herramienta, qué características tiene, también los precios, porque no es una herramienta gratuita. Si bien es cierto, puedes probar la herramienta por un lapso de una semana, tiene sus precios. El precio es perpetuo, no es por suscripción y tiene un precio de $60. Adicionalmente, hay una oferta que es de $99 para esta herramienta y adicionalmente también para todas las rutinas de Decalist y las nuevas herramientas o programas que se vayan desarrollando y se vayan colgando aquí. Entonces es una promoción en la cual pues te permite tener o activar todos los productos con un solo costo. Bueno, entonces nos dirigimos a descargas y se nos va a mostrar esta página en la cual nos dice el historial de que ha tenido o las diferentes versiones que ha tenido esta herramienta. La última versión es 4.2 y vamos a hacer clic aquí en este botón que dice descarga. ¿Ya? Entonces nos pide dónde vamos a descargar, lo descargamos en una carpeta. ¿Ya? Entonces una vez que ya está descargada, vamos a esa carpeta. ¿Ya? Y bueno, aquí yo ya la había descargado la herramienta, pero es un archivo zip.
¿ya? En el cual tiene, bueno, tiene el archivo que es un BLX, que es un ejecutable. Tiene un archivo léame en el cual pues indica la revisión, las versiones, algunas rutas y otra información. Y además tiene una carpeta con la base de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta es una herramienta que almacena información. No almacena información en la nube, sino en una base de datos local. Ya, ahí es donde se almacena la información. Entonces, después de desempaquetar, prácticamente ya tenemos estos archivos. Entonces, bueno, ya tenemos esta carpeta, ¿no? Base de datos. Acá hay es un archivo que viene por defecto. Y aquí es un archivo que es la misma base de datos, pero preparada para este ejemplo que vamos a ver. Ya el primer archivo es un archivo vacío prácticamente. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que ya está descargada la herramienta, lo que vamos a proceder a hacer es a cargarla. Bien. Para cargar esta herramienta, utilizamos el comando appload. Appload, ya, en el cual nos va a cargar una ventana con la cual podemos seleccionar la herramienta, ¿no? O el ejecutable, que es este, ¿no? El BLX. Entonces hacemos doble clic, ponemos cargar y esperamos un ratito que se cargue la herramienta y acá ya está. Se cargó la aplicación, digita el comando pset para iniciarla. Entonces digitamos el comando pset y en la primera ejecución nos va a mostrar esta ventana en la cual nos permite ingresar un código de activación o en su defecto iniciar un periodo de prueba por 7 días. Ahí está por defecto, ¿no? Ponemos aceptar y acá ya nos muestra, ¿no? Se ha iniciado un periodo de prueba de 7 días y la finalización de este periodo es, en este caso, 5/04/2025, ¿no? Es una información cuando finaliza. Ponemos aceptar y lo que se nos va a mostrar a continuación o el mensaje es que no se encontró la base de datos. Lo que sucede es de que la base de datos de esta aplicación puede estar en cualquier lugar, no necesariamente va a estar donde está el ejecutable. Inclusive, como es una aplicación que trabaja en red, se puede tener la base de datos en una ubicación del servidor y pueden haber varias aplicaciones trabajando con una sola base de datos. Esa es la ventaja también de esta aplicación, que tú puedes tener tu propia definición de set de parámetros o conjunto de parámetros en una sola ubicación y todos pueden trabajar en diferentes proyectos o en el mismo proyecto pueden trabajar varias personas al mismo tiempo. Entonces, en este caso, para el ejemplo, bueno, la base de datos está en la misma ubicación del ejecutable. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Aquí en este cuadro de diálogo lo que nos permite hacer es seleccionar la base de datos. ¿Ya? Si hacemos clic en este botón que tiene una casita de icono, nos va a mostrar el cuadro de diálogo en el cual, bueno, podemos elegir la carpeta de donde se encuentra la base de datos. Puede estar en el mismo lugar del ejecutable, podemos guardar, como dije anteriormente, en otro sitio. Normalmente viene con este archivo que estamos seleccionando aquí, ¿ya? Y por ejemplo, si lo abrimos y ponemos aceptar, ¿ya? Nos va a cargar la aplicación, ¿ya? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces aquí, como les mencioné, la base de datos que viene por defecto con el archivo es una base de datos en blanco. Ya en versiones anteriores sí venía una data de ejemplo. Pero en esta oportunidad la base de datos no contiene información. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es prácticamente comenzar a crear la información. Que bueno, se hace una sola vez y luego ya normalmente solamente se usa o en todo caso se edita, se duplica, en fin, bueno, se trabaja con la información ya creada. Vamos a hacer un proyecto de ejemplo. Vamos a hacer un proyecto de ejemplo para ver cómo podemos partir desde cero, ¿no? Con esta aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Creamos un nuevo proyecto, le ponemos un nombre, por ejemplo, para nuestro caso, proyecto 1. Proyecto 1, si deseamos, le ponemos una inscripción, si no, lo dejamos en blanco.
¿ya? Y ahí ya tenemos nuestro proyecto. Bueno, después de haber creado el proyecto, lo que vamos a hacer a continuación es crear un subproyecto. Ya, bueno, un proyecto puede tener varios subproyectos y en los cuales puedes tener diferentes set de parámetros, ¿no? Para cada tipo de actuación, se podría decir. Entonces, el programa te da para que tú te da la opción para que tú te puedas organizar en la información. Entonces, acá, por ejemplo, le ponemos su proyecto. Le ponemos, bueno, si deseamos le ponemos una dirección, le ingresamos o de lo contrario podemos dejarlo en blanco. En este caso lo dejamos en blanco y hacemos clic en aceptar. Después de haber creado nuestro subproyecto, lo que vamos a hacer es crear el conjunto de parámetros, ¿ya? Y el cual va a tener sus propiedades y sus valores, ¿ya? Como vimos anteriormente, por ejemplo, cada sólido tiene sus propiedades, ¿no? Las propiedades ya se definieron anteriormente. Entonces, por ejemplo, tiene la unidad, longitud, bueno, en fin, cada proyecto tiene sus propios set de propiedades. Para este ejemplo es las propiedades que ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí proyecto, el tipo de proyecto, localizador, estado, clasificación, tipología, disciplina, subdisciplina, material. Bueno, tenemos también de cantidades, unidad, longitud. Hay algunos parámetros cuyo valor se calcula automáticamente, por ejemplo, como este del volumen. Y además tenemos otros campos. No todos los campos se van a llenar, solamente, bueno, los que se desean llenar. O quizá también puede llenarlos todos. El detalle es de que cada sólido tiene que tener su set de parámetros lleno aquí. Y bueno, todos son diferentes, hay diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, este sólido es de un material. ¿Cómo podemos observar el material? Porque la información que trae el corredor, ¿no? O el assembly, ya te pone por defecto el nombre del material. Entonces, por ejemplo, en este caso tiene material de excavación en seco, dice. Ya, hay otros que es bajo agua, relleno, bueno, en fin. Hay un sinnúmero de materiales y cada material tiene su propio set de parámetros, tiene su propia identificación de material, su propio código de partida, en fin. Entonces eso permite al revisor extraer la información de una manera rápida, ¿no? Entonces es para cotejar esta información de los sólidos colometrados que se extraen a partir de las secciones transversales. ¿Ya? Bueno, después de esta breve explicación, vamos a continuar creando el set de parámetros. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer clic derecho, luego nuevo conjunto de propiedades. Aquí es donde vamos a crear el conjunto que va a tener los set de parámetros, sus propiedades y sus valores, ¿no? Le ponemos, por ejemplo, R01, por decir, supongamos que esta es una entrega con revisión 1 o le podemos poner el nombre que ustedes crean conveniente, ¿no? Una descripción si es que lo deseamos, por ejemplo, versión 1, ¿no? Por decir, versión 1 o cualquier descripción que ustedes necesiten poner. Entonces, después de haber prácticamente definido el nombre que va a tener ese de parámetros, el programa nos muestra esta ventana. Ya, en esta ventana es donde nosotros vamos a definir las propiedades del conjunto y sus valores. ¿Ya? Es decir, el programa que va a hacer, el programa lo que va a hacer es identificar las propiedades, ¿no? Que le vamos a poner acá con las que tiene prácticamente definida o mejor dicho definidos los sólidos y les va a poner el valor que nosotros pongamos acá. Por ejemplo, supongamos disciplina, ustedes vieron de que está en blanco. Aquí vamos a poner la propiedad o el valor que va a tener esa propiedad. Para el caso, por ejemplo, de materiales, no todos los materiales tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, excavación en seco, excavación relleno, bueno, tomando este ejemplo, o el relleno, en fin, tienen diferentes códigos de partida, por ejemplo. ¿No? Puede decir, también puede ser diferentes identificaciones. Es decir, que los sólidos pueden tener diferente información. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Este programa lo que hace es
Se puede establecer propiedades comunes, que significa que esa propiedad van a tenerlas todos los sólidos, van a tenerlos todos los sólidos independientemente de qué tipo o qué material se trate. Todos los sólidos van a tener las mismas propiedades. Y además también podemos definirle propiedades condicionales, es decir, lo que va a hacer acá el programa es evaluar una serie de condiciones y si el sólido cumple con esa condición, entonces se le establece la propiedad para esa condición o propiedad o propiedades, que te puede ser varias propiedades de acuerdo a esa condición. Entonces con eso este programa nos ayuda a poder filtrar, se podría decir, la data y establecerle un conjunto de propiedades de acuerdo al sólido que se trate. ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, hacerlo manualmente es muy tedioso y bueno, entonces vamos a aprender cómo vamos a llenar esta información y cómo vamos a ejecutar el programa. Bien, entonces vamos a crear nuestra primera condición, ¿no? Para eso hacemos clic en este botón que dice agregar condición. ¿Ya? Cada campo que observamos acá es una condición, ¿no? Se podría decir, nosotros podemos poner tres condiciones o podemos solamente poner una sola condición. Es decir, estas son las opciones que podemos tener como condición. Por decir, una condición sería que el codename, o sea, el nombre o el valor del codename que tiene el sólido sea igual a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos elegir aquí, es decir, el programa lo que hace es leer los codename que tienen los sólidos y nosotros, por ejemplo, podríamos crear una condición en la cual se establece una propiedad, pero siempre y cuando el codename tenga uno de estos valores. Por ejemplo, puede ser excavación bajo agua, excavación en seco, material complementario, o acá hay una que he creado yo que dice para 700. Pero, bueno, que es un codename que tiene este sólido que está aquí, ¿no? Que es, por ejemplo, de prueba. Podríamos, por ejemplo, poner si el codename es material estructural, por decir, o en todo caso mejor elegimos otra excavación bajo o excavación en seco, le podemos, bueno, solamente elegir eso, ¿no? Y si queremos le podemos crear una condición. Es decir, nuestra condicional está conformada por solo una condición, ¿ya? Entonces, si eso ya es suficiente, le ponemos aceptar y acá está nuestra condicional, ¿ya? Ya está. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el programa va a leer todos los sólidos, pero los sólidos que coincidan en el nombre codename que diga material de excavación en seco, le va a poner estos valores que están acá. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando? Los que vamos a agregar en estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a agregar un valor. Hacemos clic en agregar propiedad y elegimos qué propiedad va a tener, ¿no? Por decir, le podemos poner, para este caso, por decir, disciplina, por decir, ¿no? Entonces, excavación, aquí en valor le podemos poner, por ejemplo, como disciplina, podemos poner topografía, en fin, lo que nosotros queramos. Pero para el ejemplo le podemos poner excavación. Excavación. Vamos a poner en mayúscula, minúscula, como queramos, ¿no? Excavación. Entonces le ponemos aceptar. Es decir, aquí solamente estamos creando una condición, pero podemos crear más condiciones. Es decir, hemos creado una condición para los sólidos cuyo codename sea material de excavación en seco. A esos que encuentra con esa condición le va a poner disciplina de excavación. Pero vamos a agregar otra condición en la cual va a ser para el relleno, ¿no? Para el relleno. Entonces le ponemos agregar condición. El codename igual le podemos poner complementario. Por ejemplo, material complementario o estructural. Por ejemplo, estructural le podemos poner aquí, bueno, lo podemos aceptar. Y aquí estructural vamos a agregar una propiedad que va a ser el tipo de material, por decir, ¿no? El tipo de material. Y acá le ponemos relleno, ¿no? Relleno, ¿ya? Aquí para ser más coherentes con lo que estamos haciendo, vamos a editar esto, o mejor dicho, acá vamos a editar la propiedad,
¿no? Y en lugar que sea disciplina le vamos a poner material, ¿no? Para que coincida con el otro. Es decir, material excavación y aquí es material relleno, ¿no? Para que sea lo mismo, para poder hacer el ejemplo. Entonces, supongamos que estos dos fueran lo único que quisiéramos llenar, pero pues, también podríamos llenar todas las propiedades que queremos. Miren, acá están todas las propiedades, el nombre de la partida, el código de la partida, ¿no? Control, todo esto podríamos llenar siempre y cuando cumplan una condición. Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos aquí una condición para cuando es excavación en seco, el material le ponemos excavación. Aquí cuando es relleno, ¿no? Cuando, bueno, el codename dice estructural, para nosotros va a ser relleno. Entonces una vez que hemos completado esto o llenar este set de parámetros, le ponemos aceptar y ya está creado nuestro conjunto de parámetros. ¿Ya? A este conjunto de parámetros le podemos editar el nombre, podemos editarlo, podemos duplicar el conjunto de propiedades, podemos eliminarlo, podemos exportar también. Supongamos, nosotros estamos avanzando en el trabajo y bueno, nos ganó el tiempo, no lo hemos completado, entonces podemos exportar ese conjunto, lo llevamos a nuestra casa, en nuestra computadora lo terminamos el trabajo, todo, y luego lo exportamos y lo llevamos al trabajo y lo importamos. También, o sea, es decir, este programa te permite trabajar así. Es decir, lleva como la información no está en la nube, está actualmente en forma local, entonces tenemos la opción de importar y exportar para poder trabajarlo en diferentes computadoras, ¿ya? Entonces ya tenemos acá nuestra información. Si queremos observarla o hacemos doble clic y nos va a cargar el cuadro de diálogo para ver cómo está, ¿no? Ya tenemos nuestras propiedades comunes, esto se va a establecer en todo, ¿ya? Fase de obra inicial, acá también podemos editarlo. Ponemos fase inicial como para que se pueda diferenciar de la anterior fase inicial, estado inicial, bueno. Y aquí en propiedades condicionales ya las tenemos también, donde podemos aceptar. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en esta, o aquí, por ejemplo, aquí en este sólido, vemos, por ejemplo, bajamos y dice material excavación en seco. Y decir que aquí se le va a poner una de las propiedades que hemos creado. Y buscamos, por ejemplo, si hay alguno que diga estructural. eh, no sé si uno de estos, por ejemplo, material estructural. Es decir, aquí se va a llenar las propiedades que nosotros hemos definido. Dice relleno, bueno, como ejemplo, ¿no? Está rellenando. Acá está, en realidad no es la tubería, sino está envolviendo a la tubería. La tubería no se está tocando. El relleno es todo, pero excepto la tubería. Entonces, ¿cómo hacemos para definir los set de parámetros? Solamente ahí lo único que tenemos que hacer es clic derecho del mouse y el programa te permite dos opciones para establecer los set de parámetros a las entidades. Uno es seleccionar un sólido, por ejemplo, supongamos tú ya trabajaste con todos los sólidos y hiciste un cambio de un sólido solamente. Entonces, para evitar volver a establecer los set de parámetros a todos, puedes seleccionar uno solo, que sería con esta opción. Pero si quieres que el programa evalúe todos, entonces la opción a trabajar sería esta que dice establecer ahora este conjunto de propiedades. Hacemos clic aquí en este menú para establecer los parámetros. Entonces lo que hace el programa es busca todos los sólidos que cumplan con las condiciones que nosotros hemos establecido y ahí ya nos muestra el mensaje, ¿no? Por ejemplo, dice, se terminó de actualizar los set de parámetros de los sólidos de acuerdo al conjunto de propiedades seleccionado, ¿no? Porque tú puedes tener varios conjuntos de propiedades. Dice, y te da un resumen. Propiedades comunes establecidas 884, es decir, todas las propiedades que se han definido ahí, bueno, como prácticamente hemos creado dos propiedades comunes y se han establecido 884, significa que hay la mitad de sólido, ¿no? Por eso dice 442 entidades, dice, ¿no? Y dice propiedades condicionales establecidas 207. 207, mucho menos porque no todos cumplen con la condición que le hemos dado. Entonces dice en 442 entidades de tipo 3D Solid. Entonces le ponemos clic en aceptar. Ahora vamos a verificar. Por ejemplo, si hacemos clic
en este sólido, eh, miren, ya dice material, excavación, estado, inicial, fase de obra, fase inicial. ¿Y qué sólido o qué coordinate tenía? Material, excavación en seco. Ya, por eso dice excavación. Ahora, este otro sólido que está aquí, que era relleno, entre comillas, dice, em, bueno, no, es excavación en seco también, ¿no? Por eso dice excavación, o sea, a este y a este tienen lo mismo. Tenía el mismo codename, por lo tanto le ha puesto las mismas, los mismos valores a las propiedades. Entonces habíamos visto que este era el relleno. Y miren, aquí dice material relleno, fase de obra, fase inicial. Y bueno, si verificamos el codename dice material estructural. ¿Ya? Entonces, como hemos podido apreciar, la aplicación lo que hace es, en base a un conjunto de propiedades, ya que nosotros llenamos, y como pueden ver solamente se llena una vez, se establece ese de parámetros a los sólidos. Así tú, por ejemplo, puedes crear más set de parámetros y establecerlos al mismo conjunto, o puedes duplicar también el conjunto de parámetros. ¿No? Por ejemplo, acá tú tienes una condición, una propiedad condicional, que dice material estructural. Puedes llenar esto, por ejemplo, y para evitar volver a escribirlo, haces clic derecho y pones duplicar, duplicar condición. Entonces aquí ya lo has duplicado, pero el codename que vas a buscar ya no es este, ¿no? No es copia tampoco, es el codename. Tú vas a poner un codename, por ejemplo, excavación bajo agua, ¿no? Excavación bajo agua. Y aquí, por ejemplo, en excavación bajo agua, ¿cuáles van a ser tus propiedades, ¿no? Entonces, como hiciste un duplicado, prácticamente ya tienes este material. Y aquí no dice relleno, sino, bueno, lógicamente va a decir excavación bajo agua, por decir, tú puedes poner, ¿no? Bajo agua, una excavación bajo agua. Entonces, como has podido ver, tú puedes duplicar, ¿no? Para no estar volviendo a escribir, puedes hacer duplicar las propiedades que existen, por ejemplo, inclusive aquí también. Entonces así es como hemos creado o hemos duplicado también el set de parámetros. Ya tenemos ahí dos set de parámetros. Otra opción también que se podría usar es evaluar los sólidos de acuerdo a la capa que esté contenido, ¿no? Por ejemplo, un sólido que esté en un tipo de capa, los otros sólidos que estén en otra capa, es decir, la condición sería entonces evaluar los sólidos por el nombre de capa que lo contiene. Entonces, para eso, bueno, podríamos editar un conjunto de propiedades aquí en condicionales. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis tres condiciones, pero puedo crear una nueva condición en la cual ya no evalúe ni el codename ni el assembly name, sino el nombre de capa con la que esté el sólido, por ejemplo. Todos los sólidos que estén en la capa, por ejemplo, excavación bajo agua, colector. Entonces, aquí está, ya se agregó, es decir, yo he agregado una nueva condición que evalúa de acuerdo al nombre de la capa. Entonces, si el sólido tiene este nombre de capa, entonces yo le pongo una condición, ¿no? Por ejemplo, le pongo, por ejemplo, disciplina, por decir, disciplina, por ejemplo, le pongo excavación también, ¿no? Y le pongo aceptar. Es decir, aquí este es un tipo de condicional distinto, ¿no? Por eso que el programa te da tres opciones distintas. Y puedes usar las tres también. Es decir, también podrías crear una nueva condición en la cual diga, por decir, excavación bajo agua o excavación en seco, por decir, ¿no? Y perdón, acá, perdón, nombre de capa, el nombre de capa, donde diga excavación en seco, colector, por decir, y el codename igual, por ejemplo, que diga para 700, ¿no? Puede ser. Entonces tú aquí tienes una condicional en la cual se van a evaluar dos puntos. Uno que es el nombre de la capa y otro que tenga el codename para 700. Es decir, si el programa detecta que varios sólidos están en la capa material excavación en sector colector, pero solo uno que diga para 700,
Entonces, en este caso, solamente va a actuar en uno solo de ellos, no va a actuar en todos, porque uno solo está cumpliendo con esta condición. El resto no tiene. O si hay varios que tienen, bueno, la condición se cumple para ellos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también le agrego la propiedad que quiero, ¿no? Entonces, por decir, puede ser, qué sé yo, tipología, topografía, por decir, ¿no? Estoy agregando datos así en forma arbitraria. Entonces ya tengo aquí, por ejemplo, estoy evaluando dos condiciones. También podría ser que yo evalúe una tercera, ¿no? Aquí, por ejemplo, que en la assembly name tenga un nombre, por ejemplo, 700, ¿no? Entonces, se pueden usar las tres opciones como condición, o solamente se puede usar una o solo dos, pero mínimo una, lógicamente, se tiene que usar. Ya, entonces, aquí voy a editar, borro esto, ¿no? Y le pongo aceptar y ya está. ¿Ya? Entonces, solamente prácticamente si es que el programa evalúa, va a establecerle solo a este sólido, no a lo demás, ¿no? Porque este sólido dice 700, ¿no? Entonces aquí, cambio los demás, su codename es distinto. Inclusive también, por ejemplo, ¿qué nombre de capa tiene este, por decir? Este es material de excavación en seco colector. Y este también, material de excavación en seco colector. Es decir, si evalúa por capa, ya, aquí por ejemplo, excavación en seco colector, acá yo le puedo cambiar, por ejemplo, excavación en seco al nombre de capa, colector aquí, ya. Entonces aquí, por ejemplo, voy a cambiarle a tipología, ya, en lugar de que diga disciplina le voy a poner tipología para que se note la diferencia. Y a cada tipología le voy a poner otro nombre cualquiera, por ejemplo, bueno, ingeniería por decir, ¿no? Un nombre arbitrario, ¿ya? Entonces para todos, pero para este que es igual, pero que además dice para 700, ya le voy a poner topografía. Entonces ahí es la diferencia. Entonces vamos a probar, a ver, clic derecho, pongo establecer ahora este conjunto de propiedades, esperamos, y ahí está, se definieron. Vamos a revisar. Por ejemplo, este sólido es excavación en seco colector, este también excavación en seco colector. Ambos tienen la misma capa, pero a este vamos a ver, se estableció como tipología ingeniería y a este que está aquí topografía. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, además, por ejemplo, si yo hago clic por aquí en otro, eh, que, se, que dice, claro, ingeniería, para todos los demás cuya capa es excavación en seco colector, le ha puesto ingeniería. Solo uno. Y además, ¿por qué este, por ejemplo, no le puso topografía? Porque si yo voy aquí a las propiedades, el codename no es para 700. Dice material de excavación en seco. ¿Ya? Es decir, entonces, como hemos podido ver, este programa nos ayuda a definir estos CD parámetros y nos ayuda a poder ponerle en los sólidos, de acuerdo a condiciones que se le puede dar. Es decir, puede ser propiedades comunes que se le pone a todos, o puede ser propiedades condicionales que yo elijo o defino qué condición debe tener un sólido para que tenga una determinada propiedad o varias propiedades. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo se tiene una base de datos de ejemplo, ¿no? Puedo cambiar la base de datos haciendo clic aquí en este botón. Entonces, en lugar de que sea esta, yo voy a elegir una que dice date ejemplo 4.2. Hago clic aquí en abrir, ¿ya? Y lo que hace es cargar esa, esa, esa data, ¿no? Esa data. Entonces, por ejemplo, en esta data, ¿qué tiene? Esta data tiene todas las propiedades comunes. Ya aquí, por ejemplo, están llenadas las propiedades comunes, por decir tipología, obra hidráulica. Es decir, todas o todos los sólidos tienen estas mismas propiedades.
¿Ya? Tienen esta misma propiedad, un localizador del proyecto, el qué tipo de proyecto es. Bueno, en fin, estos son propiedades que no vienen con el programa. Son propiedades que se le establece a los sólidos. Ya, entonces lo que hizo el programa en su momento fue leer y cada uno le estableció lo que creía conveniente. Es más, uno puede establecer propiedades que ni siquiera están en el dibujo. Tú puedes tenerlos en un Excel y le agregas todas esas propiedades. No necesariamente están en el dibujo. No depende, el programa no depende en realidad del dibujo para establecer esto. Luego, por ejemplo, acá tienes propiedades comunes. Aquí todas estas propiedades están, la condición es por capa. No hay ninguno por codename ni assembly name. Ya depende del tipo de trabajo, como uno prefiera. Si se tiene una información de sólidos provenientes de corredores de Civil 3D que han sido creados con ensamblajes o con PKTs, archivos PKTs bien definidos, con unos nombres, con un nombre de shapes bien estructurados, entonces se podría trabajar mejor con codenames. Pero a veces algunos corredores tienen el mismo codename y se aplica para varios, entonces es un poco complicado. Por eso es que cada quien como trabaje puede establecer su sede de parámetros. Por ejemplo, aquí, si tú eh, no te importó, por ejemplo, cómo fueron tus nombres de códigos, sino que pusiste tus sólidos en una, o mejor dicho, en una determinada capa, entonces mejor trabajas por capas, ¿no? Entonces, porque así el programa va a evaluar todos los sólidos que estén en esta capa, por ejemplo, le va a poner estas propiedades, ¿no? Estas propiedades y sus valores. Esta otra capa, estas otras propiedades, ¿no? Y sus valores. Entonces prácticamente son las mismas propiedades, pero lo que cambia son los valores. Por ejemplo, clasificación va cambiando, ¿no? Clasificación, el nombre también de la partida, ¿no? Va cambiando. Es decir, de acuerdo a la capa, entonces cambia el C de parámetros. Yo le pongo, por ejemplo, bueno, start. Y aquí también pongo establecer ahora el conjunto de propiedades. Lo que hace el programa es evaluar por capas, ¿no? Entonces se evalúa cada sólido y como prácticamente la única condición es el nombre de la capa, entonces ahí está buscando los sólidos que cumplen con cada condición y le está estableciendo esos valores, ¿no? Acá, por ejemplo, te muestra el resumen que te dice que ha puesto o ha colocado, establecido 4420 propiedades comunes y 1975 propiedades condicionales en 442 entidades de tipo 3D Solid. Entonces yo le pongo aceptar y así todos los sólidos ya están con su C de parámetros, ¿no? Por ejemplo, obra hidráulica, civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no le ha puesto nombre de partida. ¿Por qué? Porque no ha encontrado esta capa, por ejemplo, su colector. Yo no le he agregado. Es decir, aquí en C de parámetros no está esa capa. Y ustedes se dan cuenta de que si no está la capa y no hay ninguna otra condición, simplemente sólido no, solamente se pone las propiedades comunes. Ahí sí, o sea, solo propiedades comunes, pero propiedad condicional nada. Fíjense que ahí las únicas propiedades que se han establecido a este sólido que está en la capa su colector son las propiedades comunes. No hay otra propiedad. Entonces, de acuerdo a las condicionales es que se establece, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En establecer las propiedades. Por ejemplo, en este caso, este sólido está en la capa material de excavación en seco colector. Entonces vemos de que no solamente se estableció las propiedades comunes, sino también las propiedades condicionales, ¿no? Por ejemplo, la clasificación es distinto para cada sólido. El nombre de material también, ¿no? El nombre de la partida, el código de la partida también es distinto, entonces se estableció. Y así. Entonces, están establecidas todas las propiedades de todos estos sólidos. Y como pueden ver, el trabajo se hace prácticamente en segundos, ¿no? Lo que normalmente si no se tiene este programa o se hace manual, toma mucho tiempo, muy engorroso y sobre todo es que da lugar a errores, ¿no? De transcripción, errores en el momento de pasar los datos. Entonces, prácticamente automatizando esto,
utilizando ese programa no solamente se ahorra tiempo, sino también que la fiabilidad de los datos cobra una importancia que nos ayuda, ¿no? A que el trabajo presentado sea un trabajo correcto. Entonces, bueno, ya con esto culminamos aquí la demostración de este programa y bueno, como habrán podido ver, pues este es de mucha ayuda.